Dicen que los hombres piensan a diario en el Imperio Romano. Bueno, el segundo ganador del Premio Nobel de Literatura se pasó la vida pensando en eso. Y por eso le dieron el premio. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Maxi y esto es Noveleando. En el año 1902, el Premio Nobel de Literatura fue para Theodor Mommsen. El motivo: el mayor maestro vivo del arte de la escritura histórica, con especial referencia a su obra monumental Una historia de Roma. Hubo 32 nominados, entre esos 7 fueron alemanes, 5 fueron franceses, 6 fueron ingleses. La lengua española solamente tuvo 3 nominados y el ganador sería alemán. Y acá, en el primer video ya lo hablamos, está el eurocentrismo, ¿no? Los nominados eran en su mayoría europeos, o casi todos europeos. Mommsen estuvo nominado junto a otras bestias, como Tolstoy, que sería su primera nominación, si bien en la primera entrega se reclamó que no fue ganador ni nominado. Bueno, acá fue nominado. También estuvo Émile Zola, que no lo ganaría el Premio Nobel de Literatura, y ya dijimos que fue por su postura en el caso Dreyfus. Estuvieron Echegaray y Carducci, que posteriormente lo ganarían. Estuvo nominado también William Butler Yeats, que sería su primera nominación, el escritor irlandés que lo ganaría muchos años después, y Herbert Spencer, o también Ibsen, que no lo ganaría nunca, también el Premio Nobel de Literatura. Bueno, frente a todos estos nominados, todo de alto calibre, Mommsen fue el ganador. Te propongo que hagamos un salto en el tiempo y nos vamos al año 1902. La Academia Sueca tenía que mantener este premio que recién empezaba y tenía que elegir al segundo ganador. Como ya te dije, fue Theodor Mommsen. Pero ¿quién fue este autor? Theodor Mommsen no fue un escritor en el sentido clásico que vos o yo nos podemos imaginar que es un escritor ganador del Premio Nobel de Literatura. ¿Cómo lo podemos imaginar? Como alguien que escribe novelas o poemas. No, Theodor Mommsen fue un historiador. Ya hablamos en el primer video de la dificultad de definir obra destacada, dirección ideal, y en ese sentido a la literatura, o sea, porque es el Premio Nobel de Literatura. Para este caso, nuevamente se tuvo que definir qué es literatura. Y, importante, cuando se entrega el premio, el secretario permanente de la Academia Sueca nos deja esta definición. Te la voy a leer y dice que la literatura debe incluir a las bellas letras, pero también otros escritos que por su contenido o forma presenten valor literario. Y es esta definición la que autoriza a premiar a filósofos, científicos o historiadores, siempre que su obra se distinga por su excelencia artística y el alto valor del contenido. Ahora la pregunta sería, ¿el ganador fue un escritor? Sí, pero no lo fue ni de poemas ni de novelas. Fue un historiador, jurista y epigrafista alemán que escribió sobre historia. Y es por eso que le dan el Premio Nobel de Literatura, porque la forma en la que escribió la historia era muy narrativa. O sea, cuando veamos la obra de este autor, que ya la vengo leyendo, es muy narrativa, te hace vivir la historia, Mommsen. Y es por eso que se lo puede emparentar con un escritor de ficción, por ejemplo, o de poesía. Este premio se le ve en el año 1902, un año antes de que fallezca. Mommsen nació en 1817 y falleció en 1903. Vivió 85 años. En su vida no solamente fue un historiador y escritor, sino que en la década de 1870 integró el Parlamento prusiano, desde donde fue uno de los principales opositores a Otto von Bismarck, que si sabes algo de historia, no te voy a mentir, el nombre lo sabía, ahora recordar lo que había hecho no. Bueno, Bismarck, al igual que Mommsen, pregonaban la unificación de Alemania y eran nacionalistas. Bueno, Bismarck fue uno de los que logró la unificación de la Alemania tal cual la conocemos hoy. Se cayó la imagen. Como dijimos, Mommsen dedicó gran parte de su vida al estudio de la historia de Roma. Tanto es así que
todo lo que sabemos de la historia de Roma tiene un antes y un después de Mommsen. ¿Por qué? Porque era un gran estudioso y no solamente eso, tenía una capacidad para el trabajo y para el detalle que era admirable. Abarcó en su estudio gran parte de la historia de Roma. Y cuando digo de Roma, hago referencia a lo que nosotros podemos conocer como el Imperio Romano. Pero para el que sabe bien en detalle la historia de Roma, Mommsen estudió lo que fue la República Romana. Y cuando llega al Imperio Romano, no siguió. ¿Dónde está el punto? El quiebre en la muerte de Julio César, en el año 44 después de Cristo. El premio, en parte, se lo dan por su obra Historia de Roma, pero también por la capacidad de trabajo que tiene, por la cantidad de trabajo que hizo Mommsen. Porque en ese tiempo, hay que remontarse en 1800, no había ni ChatGPT, ni copiar y pegar, ni Word. El tipo escribía con la pluma y con la tinta. Y mira, te lo voy a leer porque la verdad que los datos son un montón, seguramente también van a aparecer en la pantalla, pero para el año 1887 se había recopilado parte de la bibliografía de Mommsen y tenía 900 entradas. O sea, el tipo había escrito un montón. Su obra Historia de Roma constaba alrededor de 3000 páginas. Su otra obra, Derecho Romano, sí, revolví las hojas, constaba de alrededor de 2000 páginas y después fue editor y uno de los principales colaboradores con un libro que se llamó Corpus Inscriptionum Latinarum, que incluso se siguió imprimiendo hasta el año 1953, y ahí alrededor de 10.000 páginas tiene esta obra. O sea, se estima que Mommsen, entre artículos y libros, escribió alrededor de 20.000 páginas. O sea, 20.000 páginas escritas con la pluma. La capacidad de trabajo de este tipo fue increíble. Entonces fue por eso que también se le premia con el Premio Nobel de Literatura. Para entender que hablamos de otros tiempos, este chabón tuvo 16 hijos y se casó a los 37 años. Imagínense que no solamente escribía con pluma y con tinta, sino que también otros tiempos, no sé cuánto tiempo se habrá dedicado a la crianza de los hijos, pero tuvo 16 pequeños Mommsen dando vuelta por ahí. Este premio no estuvo exento de controversia, porque nuevamente, y será porque el Premio Nobel de Literatura, a diferencia por ejemplo del Premio Nobel de Física, es el que puede llegar a todos y a todas. Distinto del de física en el que tal vez para entender por qué se premió a alguien haya que tener algún leve conocimiento sobre la materia. En cambio la literatura no. Bueno, en este caso, bueno, la literatura sí, hay que leer, pero es más cercano a nosotros. En este caso, nuevamente hubo controversia. La principal, que no se lo dieron a Tolstoy. Tanto es así que un diario llegó a decir: es y sigue siendo una flagrante injusticia no otorgar este premio por la mejor obra literaria en dirección ideal a uno de los grandes idealistas entre los célebres autores de nuestro tiempo, a Tolstoy, a Björnson o a Ibsen. Björnson lo ganaría al año siguiente, pero Tolstoy nunca lo iba a ganar. Ibsen tampoco lo iba a ganar. Eso iba a seguir siendo una controversia en cada premio a medida que iba pasando. Este no estuvo exento de justamente de que se hable sobre eso. También estuvo entre los nominados, estuvo Spencer. ¿Quién fue Spencer? Bueno, ¿vieron cuando se habla de la supervivencia del más apto? Él fue el que creó esa frase, que también la tomaría Darwin. Darwin había hablado de la selección natural y con el tiempo él consideró que la frase de Spencer se ajustaba mucho más. Y está lo del darwinismo social y esto de que sobrevive, que esté más apto para sobrevivir, el más fuerte. Bueno, ese era Spencer, que en ese tiempo era una persona de mucha autoridad. O sea, era un tiempo en el que no existía ni Google ni ChatGPT, entonces se recurría a las personas que tuvieran mayor autoridad. Spencer era uno de ellos. También estuvo nominado Bjornsson, que ya te dije que lo iba a ganar en el año 1903. Y como también te había dicho, Emile Solá, que si no fuera por el escrito de él que le envió al presidente de Francia en ese tiempo, que creo que era J'accuse, o sea, como que yo acuso,
en francés, que ya también dijimos que necesito particular de francés. Si no hubiera sido por eso lo hubiera ganado, o tal vez no, pero bueno, no lo ganaban. Y en este caso se le dio a Mommsen y el premio no estuvo exento de controversia. Pero Mommsen y su particular forma de narrar la historia fueron premiados. Y la verdad que no sé si está mal. O sea, es controversial haberle dado el premio a un historiador, sí, pero por la forma en la que él narraba la historia, y también es una forma de escritura la historia. La verdad que acá la academia se la jugó y me parece que estuvo bien. Hay una frase de Mommsen que dice, la imaginación no solo es la madre de la poesía, sino también de la historia. Y ahí habla un poco de cómo él se plantaba para narrar la historia, con un poco de imaginación. Pero esto no significaba que creaba, sino que mientras él iba narrando, opinaba. Él decía, acá tal protagonista tuvo que haber hecho esto, o pudo haber hecho esto. O sea, se enoja con los protagonistas, alaba a otro protagonista. Para él, Julio César fue la figura emblemática de lo que tenía que ser alguien en la época de Roma. El libro del que seguramente te hable, el que elegí para luego hacer un video, también habla de una figura que fue Aníbal. Y Mommsen cuando habla de él, te lo describe y te hace sentir lo que el protagonista sentía en esos momentos de la historia. Entonces, desde ese punto me parece que el premio tiene asidero, o sea, está muy bueno que lo hayan premiado a Mommsen. Y por eso, un poco a modo de conclusión, te voy a compartir unas palabras que dijo Mommsen en el año 1874 en la Universidad de Berlín, que no sé, a mí es como que me conmueven, porque verdaderamente Mommsen, a diferencia de lo que me pasó con Sally Prudhomme, es como que me llegó un poco el chabón este. Y las palabras son, la historia, después de todo, no es más que el conocimiento preciso de los acontecimientos reales que consiste, por un lado, en el descubrimiento y análisis del testimonio disponible. Ahí está hablando de su faceta de historiador y por otro, en la integración de este testimonio en una narrativa acorde con la comprensión que uno tiene de los hombres que moldearon los acontecimientos y las condiciones prevalecientes. Y ahí está hablando de su parte como narrador. Y en la parte esta de pensar que la historia la hacen y la escriben los hombres. Y que son hombres como nosotros, de carne y hueso, que se le presentan determinados acontecimientos o que van en busca de esos acontecimientos y hacen cosas que tal vez son inimaginables. Por ejemplo, hoy en día, si yo me imagino a Mommsen escribiendo alrededor de 20.000 páginas con una pluma y con tinta a la luz de la vela, me parece una locura. ¿Cuánto tiempo le habrá llevado? ¿Cuánto tiempo habrá dedicado él a todo esto? Y no solamente eso, también tenía que, como todo historiador, ir a las fuentes y buscar los lugares donde había quedado registro de Roma. Y el chabón lo hizo en toda su vida, que fueron 85 años, pero dedicó gran parte de su vida a esto. O sea, verdaderamente en esto se le fue la vida, en perseguir esa historia de Roma, en poder acomodarla, en poner cada pieza en su lugar. Entonces, desde ese punto de vista, como ya te dije, el premio me parece que está muy bien dado. Eso fue a grandes rasgos la biografía del segundo ganador del Premio Nobel de Literatura. Espero que te haya gustado. Como siempre te digo, si el contenido que vengo haciendo yo junto con mis compañeras acá de equipo te gusta, dale a suscribir. Si tenés algún comentario, déjalo, nos va a servir para crecer y también para debatir, porque a la larga de eso se trata, ¿no? De poder debatir ideas. Eso fue todo. Nos vemos en el próximo capítulo, que es la obra de este señor. Chao.